Psiconeuroinmunología. El estrés prolongado puede ser perjudicial para la salud e incluso conducir a lesiones cerebrales. La principal causa de dichos efectos es un nivel elevado de glucocorticoides, aunque la hipertensión arterial provocada por la adrenalina y la noradrenalina también contribuye a ello. Por otra parte, la respuesta de estrés puede afectar las funciones del sistema inmunitario, el cual nos protege de la amenaza de virus, microbios, hongos y otros tipos de parásitos. El estudio de las interacciones entre el sistema inmunitario y la conducta, medidas por supuesto por el sistema nervioso, se denomina psiconeuroinmunología. El estudio de las interacciones entre el sistema inmunitario y la conducta, mediadas por supuesto por el sistema nervioso, se denomina psiconeuroinmunología. Este relativamente nuevo campo se describe en el subapartado siguiente. El sistema inmunitario. El sistema inmunitario es uno de los sistemas más complejos del organismo. Su función es la de protegernos de las infecciones y dado que los organismos infecciosos han desarrollado complejas estructuras mediante el proceso evolutivo, nuestro sistema inmunitario ha desplegado también sus propias estrategias. La descripción que aquí se ofrece está abreviada y simplificada, pero resume algunos de los componentes básicos de este sistema. El sistema inmunitario deriva de los leucocitos que se forman en la médula ósea y la glándula timo. Algunas de estas células viajan a través de la sangre o del sistema linfático. Otras residen permanentemente en un lugar. Se dan dos tipos de reacciones inmunitarias específicas cuando el organismo es invadido por organismos extraños, entre ellos bacterias, hongos y virus, la inmunidad química y la inmunidad celular. La inmunidad química implica a los anticuerpos. Los microorganismos infecciosos tienen en su superficie proteínas singulares denominadas antígenos. Estas proteínas sirven de tarjetas de visita de los invasores, identificándose ante el sistema inmunitario. Por medio de la exposición a los microorganismos, el sistema inmunitario aprende a reconocer dichas proteínas. No se intentará explicar aquí el mecanismo que permite este aprendizaje, pero como resultado de dicho aprendizaje se desarrollan estirpes celulares especiales que producen anticuerpos específicos, proteínas que reconocen a los antígenos y ayudan a destruir a los microorganismos invasores. Un tipo de anticuerpos es liberado a la circulación por los linfocitos B, así denominados porque se producen en la médula ósea. Estos anticuerpos, llamados inmunoglobulinas, son cadenas de proteínas. Cada tipo de inmunoglobulina, hay 5 tipos, es idéntico excepto por un extremo, el cual tiene un receptor excepcional. Un receptor determinado se une a un antígeno determinado, al igual que la molécula de una hormona o neurotransmisor se une con un receptor. Cuando la estirpe apropiada de linfocitos B detecta la presencia de una bacteria invasora, las células liberan sus anticuerpos, los cuales se unen a los antígenos presentes en la superficie de los microorganismos invasores. Los antígenos destruyen a los invasores directamente o atraen a otros leucocitos que los destruirán más tarde. El otro tipo de defensa del sistema inmunitario, la inmunidad celular, la producen los linfocitos T, que se forman en la glándula timo.
también producen anticuerpos, pero estos permanecen unidos a la superficie externa de su membrana. Los linfocitos T básicamente defienden el organismo frente a hongos, virus y parásitos multicelulares. Cuando los antígenos se unen a sus anticuerpos de superficie, las células destruyen directamente a los invasores o envían señales a los leucocitos para que acudan y los eliminen. Las reacciones que se presentan, inmunidad química como en la inmunidad celular, intervienen diferentes tipos de células. La comunicación entre las células se lleva a cabo mediante citocinas, sustancias químicas que estimulan la división celular. Las citocinas, que son liberadas por ciertos leucocitos cuando se detecta un microorganismo invasor, principalmente la interleucina 1 y la interleucina 2, hacen que otros leucocitos proliferen y ataquen al invasor. El modo en que los glucocorticoides suprimen las respuestas inmunitarias específicas consiste fundamentalmente en interferir los mensajes transmitidos por las citocinas. Psiconeuroinmunología es una rama de la neurociencia relacionada con las interacciones entre los estímulos ambientales, el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Antígeno, proteína que se halla en un microorganismo que permite al sistema inmunitario reconocer al microorganismo como un invasor. Anticuerpo, proteína producida por una célula del sistema inmunitario que reconoce a los antígenos presentes en los microorganismos invasores. Linfocito B, leucocito que se origina en la médula ósea, parte del sistema inmunitario. Inmunoglobulina, anticuerpo liberado por los linfocitos B que se une a los antígenos y contribuye a la destrucción de los microorganismos invasores. Linfocito T, leucocito que se origina en la glándula timo, parte del sistema inmunitario. Citocina, tipo de sustancia química liberada por ciertos leucocitos cuando detectan la presencia de un microorganismo invasor, hace que proliferen los leucocitos y ataquen al invasor. Control neural del sistema inmunitario. Tal como se verá, la respuesta de estrés puede aumentar la posibilidad de que se den enfermedades infecciosas. ¿Cuál es la implicación fisiológica de tales consecuencias? Una respuesta probablemente la más importante es que el estrés eleva la secreción de glucocorticoides y, como se ha visto, estas hormonas deprimen directamente la actividad del sistema inmunitario. La existencia de una relación directa entre el estrés y el sistema inmunitario fue demostrada por Kiekolk, Glaser y Coles en 1987. Estos investigadores, utilizando diferentes pruebas de laboratorio, descubrieron que los cuidadores de familiares con enfermedad de Alzheimer, que sin duda están sometidos a un estrés considerable, demostraban tener sistemas inmunitarios más vulnerables. Una medida de la calidad de la respuesta inmunitaria de una persona es la medida de los anticuerpos que produce en respuesta a la vacunación. Glaser y Coles 2000. Observaron que quienes se ocupan de cónyuges con enfermedad de Alzheimer tienen niveles más bajos de anticuerpos IgG tras serles administrada una vacuna antineumocócica. El duelo, otra fuente de estrés, también deprime la función del sistema inmunitario. Se estudió a los maridos de mujeres con cáncer de mama, hallando que su respuesta inmunitaria era menor después de que sus esposas fallecieran. Knapp y colaboradores, 1992.
Observaron que incluso cuando sujetos sanos se imaginaban a sí mismos reviviendo experiencias emocionales desagradables, la respuesta inmunitaria medida en las muestras de sangre estaba disminuida. Diversos estudios indican que la depresión de la respuesta inmunitaria que causa el estrés está medida en gran parte, pero no totalmente, por los glucocorticoides. Debido a que la secreción de glucocorticoides está controlada por el encéfalo a través de la secreción de CRH, este es obviamente el responsable del efecto depresor de estas hormonas sobre el sistema inmunitario. Las hormonas del núcleo central de la amígdala envían axones a la neurona que segrega CRH del núcleo paviventricular del hipotálamo. Así pues, es razonable suponer que el mecanismo encargado de controlar las respuestas emocionales negativas sea también el encargado de controlar la respuesta de estrés y la inmunodepresión asociadas. Varios estudios han demostrado que el estrés aumenta la actividad de las neuronas de las regiones centrales cerebrales que participan en las respuestas emocionales, entre ellas el núcleo ventral central de la amígdala y el núcleo paraventricular. Parte de la inmunodepresión inducida por el estrés podría estar bajo control neural directo. La médula ósea, la glándula timo y los ganglios linfáticos reciben aferencias neurales, aunque los investigadores no han logrado aún obtener pruebas directas de que estas aferencias modulen la función inmunitaria. Sería sorprendente si no fuera así. Por otra parte, parece ser que el sistema inmunitario es sensible a las sustancias químicas producidas por el sistema nervioso. La mejor prueba de ello procede de estudios con opioides cerebrales. Shavit y colaboradores, 1984, hallaron que una descarga eléctrica intermitente inevitable producía analgesia, disminución de la sensibilidad al dolor y asimismo suprimía la producción de linfocitos citolíticos naturales. Los dos efectos parecen estar mediados por los opioides endógenos, ya que ambos desaparecieron cuando los investigadores administraron un fármaco que bloquea los receptores para los opiáceos. Estrés y enfermedades infecciosas. Es frecuente que cuando una persona casada muere, su cónyuge fallezca poco después, muchas veces de una infección. De hecho, una amplia variedad de sucesos a lo largo de la vida de una persona producen estrés, pueden aumentar su vulnerabilidad a las enfermedades. Por ejemplo, Glaser y colaboradores, 1987, observaron que los estudiantes de medicina eran más propensos a contraer infecciones agudas y a mostrar signos de depresión inmunitaria durante la época de los exámenes finales. Además, las enfermedades autoinmunitarias suelen empeorar cuando una persona está sometida a estrés. Se observó el caso de la artritis reumatoide en un estudio de laboratorio. Rogers y colaboradores, 1980, encontraron que cuando se estresaba a las ratas manipulándolas y situándolas ante un gato, llegaban a presentar un caso grave de enfermedad autoinmunitaria inducida artificialmente. Lehmann y colaboradores, 1991, observaron que la incidencia de diabetes en una cepa de ratas vulnerables a esta enfermedad autoinmunitaria era considerablemente más alta cuando se sometía a animales a un estrés moderado crónico. Stone, Reed y Neal, 1987,
Intentaron determinar si los acontecimientos estresantes de la vida cotidiana podrían predisponer a las personas a padecer infecciones respiratorias altas. Si una persona se expone a microorganismos que puedan causar tales enfermedades, los síntomas no aparecen hasta varios días después. Es decir, hay un periodo de incubación entre la exposición y la manifestación de los signos propios de la enfermedad. Por lo tanto, los investigadores pensaron que si los acontecimientos estresantes deprimían la actividad del sistema inmunitario, cabría esperar que se diera una mayor incidencia de infecciones respiratorias varios días después de dicha situación de estrés. Para probar su hipótesis, pidieron a voluntarios que llevaran un registro diario de los sucesos agradables y desagradables de sus vidas durante unos 3 meses. Los voluntarios también registraron diariamente cualquier malestar o síntoma de enfermedad. Los resultados fueron los que se habían predicho. Durante el periodo de 3 a 5 días, justo antes de mostrar síntomas de una infección respiratoria de las vías altas, las personas vivían una mayor cantidad de acontecimientos negativos y una menor de positivos. Stone y colaboradores, 1987, sugirieron que este efecto se debe a la producción más baja de una inmunoglobulina determinada, presente en las secreciones de las membranas mucosas como la nariz, la boca, la garganta y los pulmones. Dicha inmunoglobulina, la IgA, actúa en tanto que es la primera defensa contra los organismos infecciosos que penetran por la nariz y la boca. Hallaron que la IgA se relaciona con el estado de ánimo. Cuando un sujeto está triste o deprimido, sus niveles de IgA son más bajos de lo normal. Los resultados sugieren que el estrés causado por sucesos desagradables puede llevar a un aumento de la probabilidad de sufrir una infección de las vías respiratorias altas. Al suprimir la producción de IgA, los resultados del estudio de Stone y colaboradores fueron confirmados por un experimento de Cohen, Tyrrell y Smith, 1991. Estos investigadores observaron que los sujetos a los que se les había administrado gotas nasales que contenían virus del resfriado eran mucho más propensos a padecerlo en el caso de haber vivido situaciones estresantes durante el año anterior o de haberse sentido amenazados, fuera de control o sobrepasados por los acontecimientos. Trastornos por estrés. Las reacciones emocionales de las personas a los estímulos aversivos pueden perjudicar su salud. La respuesta de estrés, que Cannon denominó respuesta de lucha o huida, es útil como reacción a corto plazo ante estímulos amenazantes, pero a largo plazo resulta perjudicial. Esta respuesta incluye un aumento de la actividad de la división simpática del sistema nervioso neurovegetativo y un incremento de la secreción de hormonas de la glándula suprarrenal, adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides. La corticoliberina, que estimula la secreción de ACTH por parte del lóbulo anterior de la hipófisis, también se segrega en el encéfalo, donde induce a algunas de las respuestas emocionales ante las situaciones estresantes. Aunque los niveles altos de adrenalina y de noradrenalina pueden elevar la presión arterial, la mayor parte de los efectos nocivos para la salud provienen de los glucocorticoides. La exposición prolongada a los niveles altos de estas hormonas puede aumentar la tensión arterial, dañar el tejido muscular, desembocar en infertilidad,
frenar el crecimiento, inhibir la respuesta inflamatoria y deprimir la actividad del sistema inmunitario. También puede provocar lesiones en el hipocampo. El estrés agudo puede asimismo alterar la función hipocampal. Al menos algunos de estos efectos implican a la amígdala. Las lesiones de dicha estructura reducen las consecuencias del estrés a corto plazo. La exposición prenatal a niveles excesivos de glucocorticoides debido al estrés materno produce cambios en el desarrollo que parecen predisponer a los animales a reaccionar más intensamente en situaciones estresantes. La exposición a un estrés extremo también puede tener efectos duraderos. Puede provocar que se manifiesten trastornos por estrés postraumático. Este trastorno, al que parecen ser más proclives las mujeres que los hombres, se asocia con déficit de memoria, problemas de salud y una disminución del tamaño del hipocampo. Los estudios realizados con gemelos indican que existe un componente hereditario en la vulnerabilidad del TEPT. En estudios de neuroimagen funcional se ha observado un aumento de actividad de la corteza prefrontal y la amígdala cuando los pacientes piensan en las situaciones que provocaron su trastorno. Las personas con trastorno de estrés postraumático tienen por lo general una disminución de la respuesta al cortisol ante la experiencia traumática. Sin embargo, se crean grandes cantidades de CRH. Esta pauta de secreción sugiere que los receptores para los glucocorticoides del hipotálamo y del lóbulo anterior de la hipófisis que inhiben la secreción de ACTH se han hipersensibilizado. Puesto que las consecuencias nocivas de muchos tipos de estrés derivan de cómo respondemos a este, diferencias individuales en variables de personalidad pueden alterar los efectos de las situaciones estresantes. Las investigaciones con gemelos señalan que la herencia es uno de los factores que determinan la reacción de un individuo ante el estrés. Otra variable importante es la capacidad de dar una respuesta de afrontamiento. Ser capaz de hacerlo reduce considerablemente los efectos adversos de las situaciones estresantes. Un estudio sugiere que la ejecución de una respuesta de afrontamiento produce la liberación de benzodiazepinas endógenas en neuronas cerebrales. La psiconeuroinmunología es un campo de estudio relativamente nuevo que investiga las interacciones entre la conducta y el sistema inmunitario, mediadas por el sistema nervioso. El sistema inmunitario consta de varios tipos de leucocitos, los cuales originan respuestas tanto inespecíficas como específicas ante los microorganismos invasores. Las respuestas inespecíficas incluyen la reacción inflamatoria, el efecto antivírico del interferón y la acción de los linfocitos citolíticos naturales, células asesinas, contra los virus y las células cancerígenas. Las respuestas específicas incluyen respuestas de inmunidad química y de inmunidad celular. La inmunidad química se ejecuta mediante los linfocitos B, los cuales liberan anticuerpos que se unen a los antígenos de los microorganismos y los destruyen directamente o los intervienen con el objetivo del ataque de otros leucocitos. La inmunidad celular está a cargo de los linfocitos T, cuyos anticuerpos permanecen unidos a sus membranas. Se ha comprobado que una serie de situaciones estresantes aumentan la vulnerabilidad de las personas frente a las enfermedades infecciosas. El principal mecanismo por que el estrés altera la función inmunitaria es el aumento de los niveles de glucocorticoides en sangre. Además, las aferencias neuronales de la médula ósea, los ganglios linfáticos y la glándula timo podrían asimismo intervenir y
Parece ser que los opioides endógenos suprimen la actividad de los linfocitos citolíticos naturales.